Ahora, este cálculo de área ya es la aplicación de la integral definida. Esto en realidad es la aplicación de la integral definida. Entonces, hay dos tipos de casos, ¿ya? Dos tipos de casos. Tenemos el caso donde el área está encerrada entre la curva y el eje de la X. Y también entre dos rectas, X igual a A y X igual a B. Entonces, aquí tenemos, fíjense, esta línea azul es nuestra curva. Esta curva, en otras palabras, es una función. Esta línea azul es una función, es f de x. F de x. Tenemos x igual a A, esto de aquí, que es una recta. Esta recta, por supuesto, se la debería trazar inclusive hasta arriba y hasta abajo, ¿no? Porque es una recta, pues, ¿no? Que se va hacia arriba y hacia abajo. En A y en B. Pero dice, aquí la parte clave es con el eje de la X, o sea, entre esta curva azul y estas líneas en A y en B, estas rectas en A y en B, se forma un área con respecto al eje de las X, o sea, está encerrado entre estas cuatro líneas. Esta área está encerrada entre el eje de las X, entre A, entre B y entre la curva, entre f sub x, entre f de x. ¿Ya? Entonces, ¿cómo van a saber qué es este primer caso, que toca el primer caso? Que para empezar el enunciado va a estar, ¿no? Va a decir el área cerrada entre la curva y el eje X. Hay veces no le van a decir y las rectas, simplemente le van a hacer mención. X vale 3, X sub 1 vale 3, por ejemplo, y X sub 2 vale 4, por ejemplo. Y no le van a decir que son rectas. Pero eso usted ya sabe que si le dicen, por ejemplo, X sub 1 vale 3 y X sub 2 vale 5, por ejemplo, ya, 5. Usted ya sabe que el 3 es el menor, va a ser acá. Entonces, aquí va a estar el X igual 3, ¿no? En este punto. Y en este punto va a estar el 5, X igual 5. Ya sabe usted. ¿No ve? Otra parte que puede variar, le pueden decir, en vez de mencionar área encerrada entre la curva, el eje y la recta, le puede decir simplemente área bajo la curva. Es igual, es común. Área bajo la curva, le dice. La pregunta puede ser, encontrar el área bajo la curva, ¿no ve? Y le dan una función, f de x igual, qué sé yo, digamos, x cuadrado menos 2x, por ejemplo, una función. Hallar el área bajo la curva, bajo esta, ¿cuál es la curva? Bajo esta función. Y después a un ladito le ponen x sub 1, a un ladito le van a poner esto de acá. X sub 1 igual 3, X sub 2 igual 15, por ejemplo. Y nada más. Ese es el primer caso, ¿ya? Entonces ya saben, ¿no? Siempre, o sea, si se dan cuenta, puede que ni siquiera le mencionen esta parte del eje X, ¿no? Simplemente le van a decir hallar el área bajo la curva y le dan dos valores. Le da esto y no es más. Pero el simple hecho de que diga bajo la curva, entonces necesariamente va a ser lo que está debajo de la curva, ¿no? Es el área, pero ¿hasta dónde va a estar delimitado? Hasta el eje de X. Ya se obvia esa parte. Ejemplo. Ahí tenemos, por ejemplo. Fíjense que aquí tenemos e a la x más 1. Y también le pueden poner así, ¿no? Fíjense. Simplemente le ponen la función, los dos valores y la pregunta hallar el área bajo la curva, por ejemplo. Punto, nada más. No le está diciendo que está encerrada entre el eje X y las rectas ni nada de esas cosas. Pero usted ya con eso ya entiende que esto es el primer caso. Entonces, y este primer caso en realidad es el más sencillo. ¿Por qué? Porque estos dos valores de acá representan los límites de la integral. Simple y sencillo.
Nada más. Por lo tanto, a la gráfica. Esto es importante, jóvenes. Cuando estén hallando cálculo de área, para el ejercicio que sea, yo recomiendo, eso es una recomendación personal, que lo primero que hagan sea la gráfica. ¿Ya? Yo sé que todos ustedes tienen sus aplicaciones en los celulares y que usted pone nomás los datos y ya grafica una belleza, ¿no? También tienen el GeoGebra, que ya hemos usado la parte básica del GeoGebra, suficiente como para graficar. ¿Por qué yo recomiendo de entrada graficar? Fíjense, aquí yo he graficado E a la X más 1 es la curva roja. X igual a menos 2 es esta azul de acá. Es una línea recta, así se grafica. Y X igual a 1. De esta forma, usted ya tiene de forma bien visible cuál es el área que usted necesita. Este es mi área. Esto y eso. Esa es mi área, ¿no ves? Ese es el área. Siempre es recomendable que usted de entrada grafique. Yo lo recomiendo, grafique de entrada. Ahora con la tecnología ni siquiera le va a ocupar tiempo, simplemente tiempo en meter los datos o la función y todo esto y automáticamente ya le va a graficar. Para que usted visualmente sepa cuál es el área que usted tiene que calcular. ¿No es cierto? Entonces, en este caso, en el caso número 1 de cálculo de área, estos valores de aquí vienen a ser los límites de la integral o el rango, fíjense, de menos 2 a 1. Este es el rango. ¿No ves? Por lo tanto, mi integral yo la escribo así. Fíjense, facilito. Integral de menos 2 hasta 1 de esta función. De esta mi función. De esta función. Esta función me la van a dar sí o sí. Simple y sencillo. Nada más. Este es el caso 1. Sencillo, ¿no es? Entonces, en el caso número 1, estos dos valores, porque me van a dar siempre dos valores de alguna forma, me van a dar dos valores sobre el eje de las X. Me van a dar estos valores y estos valores prácticamente vienen a ser mis límites de la integral. O sea, de menos 2 a menos 1. Es ese rango entre menos 2 y 1. Eso es lo que yo tengo que encontrar. El área entre ese rango. Y bajo la curva, que esta es la curva. ¿No ves? Fíjense, sencillo, no es más. Caso 1, súper fácil. Y esto pues a resolver, pues, ¿no? Fíjense, estoy aplicando la propiedad, la he partido en dos integrales, ¿no? Esta primera, e a la x con su diferencial, más el 1 con su diferencial. Creo que el 1 no se lo escribe, ¿no? Ahí está, con su diferencial. Y aquí yo he puesto todo entre corchete y todo entre corchete menos 2, 1. Esta es otra forma, lo hice así para variar, para que sepan que también se puede. ¿Por qué? Porque la otra forma, ¿no es cierto? Era que yo agarre y mantenga los límites acá, ¿no? Aquí 1 y aquí menos 2. ¿No ves? Aquí 1 y aquí menos 2. ¿No es cierto? Así lo habíamos hecho hace rato, ¿no ves? Pero también yo he visto que también algunos lo escriben, así. No ponen esto, pero sí lo escriben aquí, ¿no? Esta parte de acá. Es otra forma en la cual usted probablemente encuentre en alguno que otro libro. O quizás algún docente en cálculo 2, porque ustedes van a seguir viendo integrales dobles, triples y demás cosas ahí en cálculo 2. Algunos posiblemente lo escriban de esta forma. También se puede, ¿ya? También se puede. Aquí lo que se tiene que hacer es resolver todo lo que está adentro. El resultado al final va a ser el mismo si yo agarro y aquí le escribo su menos 2, 1 y aquí menos 2, 1 y yo resuelvo toda esta integral, ¿no ves? Haciendo el f de b menos f de a, ¿no ves? Y después más a todo esto, haciendo también el f de b menos f de a. Sale lo mismo si yo hago eso a que si yo resuelvo
todo esto junto y al final aplico a todo eso el f de b menos f de a. Se puede. Entonces, ahí tenemos. Aquí ya lo he integrado. La integral de e elevado a x está en la fórmula número 7. Fórmula número 7 de la tabla. La integral de e a la x es e a la x. Es lo mismo. Fíjense en la tabla, es lo mismo. Aquí debería aparecer más la constante, pero si fuera indefinida, ¿no? Pero aquí estamos hablando de definida. ¿Está definida dónde? Entre menos 2 y 1. ¿No ves? Y la diferencial de esta de acá, esta segunda, de dx, eso está en la fórmula número 3 de la tabla. La integral de un diferencial de x es x. Ojo que hay diferencia entre la fórmula 3 y 4, ¿no? Yo les había dicho una vez, esto de aquí es totalmente diferente a que si yo tuviera x de x. Es diferente, porque para esta de acá yo tengo que ocupar la fórmula número 4, suponiendo que el exponente de esta x de acá es 1. Y yo ocupo ahí la fórmula número 4. Es diferente, ¿ya? No se vayan a confundir. Entonces, esta de acá es la número 3 de la tabla, directamente x. Y mantengo el menos 2 a 1. ¿Listo? Y ahí está. Ahora sí, f de b menos f de a. Aquí yo tengo que hacer f de b menos f de a. Empiezo. F de b, ¿cuánto es? F de b, b es 1, ¿no ves? B es 1, es el de arriba la b. Entonces ahí donde hay x pongo 1. Aquí está. El exponente en vez de x pongo 1, en vez de x aquí pongo 1. Y después menos, donde había x pongo ahora menos 2, porque este menos 2 es la letra a. Es esta. Y ahí está. Y después todo esto simplemente es puro número, es calcular, meter a la calculadora y se acabó el problema. ¿No ven? Ahí está. Esto simplemente es aritmética, tienen que sumar, tener cuidado con los signos, siempre la recomendación, nunca está de más seguir hablando de eso porque ese es uno de los errores más frecuentes, ¿no? Y al final ahí tenemos 5,5U. Ahora esta U simplemente significa unidades, ¿no? O sea, de forma general, ¿no? Para que no quede el número así al aire, lo denotamos con U. Algunos lo ponen como U cuadrado, ¿no? Así, o sea, diciendo de que en realidad como es un área, tiene que estar al cuadrado. Es lo mismo, ¿no? Esta U va a variar cuando usted ya esté haciendo aplicaciones de otro tipo, quizás en otra materia, ya le van a poner alguna unidad específica, ¿no? De momento yo lo he dejado con U, nada más. Entonces, seguimos haciendo otro ejercicio. Aquí tenemos otro. Este es otro, por ejemplo. Este es un poquito más largo. Es lo mismo que el de hace rato, pero tenemos un polinomio acá, ¿no? Tenemos un polinomio. Entonces, lo primero que hacemos, gráfica. Ahí está la gráfica. Lo he graficado. La roja es la función. Ahí tenemos las rectas, las dos rectas azules, x menos 1 medio, x menos 3 medio. ¿Ya? Pero aquí sucede algo. Aquí pasa algo. Fíjense que yo tengo, en este caso en particular, tengo área debajo del eje de las x. ¿No ves? Esta parte de aquí está debajo del eje de las x. Entonces, aquí normalmente lo que se hace es partir el área en dos, ¿no? Otra forma de darse cuenta que tenemos que partir el área en dos es cuando tenemos
más de 2 puntos de intersección con el eje X. Por ejemplo, aquí tenemos un punto acá en -1, aquí tenemos en 0 y aquí tenemos en 2. Entonces, si tenemos más de 2, probablemente tengamos que hacer 2 cálculos de área y al final sumar esas 2 áreas. ¿Ya? Entonces, estos puntos de intersección -1, 0 y 2 que les he mencionado, ahorita yo... ¿Sí? ¿Alguien habló? Bueno. Entonces, estos puntos de intersección que les he mencionado, claro, ahorita gráficamente está fácil darse cuenta. Por eso también yo les digo, hagan la gráfica de entrada. Pero ahora, si por alguna razón el programa o la aplicación no les aclara muy bien dónde corta, ustedes tienen que de forma analítica fijarse dónde corta. ¿Cómo hacen eso? La función la igualan a 0. Despejan X y todos los valores que obtengan de X son los puntos de corte sobre el eje de la X. ¿No ves? Eso lo habíamos visto, por ejemplo, en el primer tema de funciones. Aquí está, yo lo he hecho en un solo paso porque eso ustedes ya deberían saber. Por ejemplo, la función, este polinomio, lo he igualado a 0, fíjense, despejé la X y después todo lo que está en el paréntesis, apliqué un caso de factorización, que está acá. Esta X que quedó despejada yo lo igualo a 0. Y tengo un X sub 1 igual a 0. Después lo que estaba en el paréntesis, aplico sexto caso de factorización y de ahí saco X sub 2 igual a 2, X sub 3 igual a -1. Y son estos 3 puntos de corte. Es lo mismo que está acá, ¿no? Fíjense, lo mismo. Claro que aquí gráficamente, si tienen una buena aplicación, eso lo van a conseguir de entrada. ¿No? Por analíticamente aquí ya lo hice igual. ¿No? Están los 3 valores. ¿Para qué me sirve eso? Me sirve para partir el área en 2. O sea, no se olviden de que el rango aquí es entre menos 0,5, ¿no es? Porque está esto, menos 1/2. Entre esto y esto. De repente empezaron a entrar ahí a la sala. Estoy admitiendo a cada rato. Bueno, les decía, este de acá. Entonces, este menos 1/2 en realidad es el valor de A. Y este 3/2, que es lo mismo que 1.5, es el valor de B. Entonces, el área que yo tengo que calcular es bajo la curva o encerrada por la curva y el eje de la X en este rango. ¿No ves? En ese rango. Entonces, aquí yo tengo un área. Y aquí tengo abajo otra área. Fíjense cómo está delimitado. Está delimitada el área por las 2 rectas. A ver, un ratito. Ya. Entonces está delimitado por las rectas azules, ¿no ves? Por la recta X igual a 1/2 y X igual a 3/2, ¿no ves? Y entonces, ¿para qué me sirvieron estos puntos de corte que yo saqué acá? X sub 0, X sub 2 y X menos 1. Simplemente para fijarme dónde voy a partir el área, ¿no? En X menos 1, en este menos 1 no me sirve, ¿no ves? Este de acá no me sirve. ¿Por qué? Porque está fuera de mi área. Ese no. El X sub 2 igual a menos 2, que es este de acá, tampoco me sirve porque está fuera del área. Pero este X sub 0 está dentro del área, está acá. Entonces, yo voy a usar como referencia ese 0. Y voy a decir que mi primer área, digamos, integral, va a estar entre menos 0,5, ¿no? Este de acá, menos 0,5,
o -1/2, que es lo mismo, pueden anotarlo -1/2, hasta 0. Hasta 0. Y voy a tener voy a armar otra integral, otra área, otro cálculo de área, que va a ir de 0, el 0 esta vez lo pongo abajo, porque es el menor, va de 0, ¿hasta dónde? Hasta 1.5 o 3 medios, ¿no? 3 medios o 1.5, cualquiera de lado. Yo voy a poner 3 medios. Ahí tengo mis dos integrales. ¿Y qué va a venir acá? ¿No ve? De x, por ejemplo, ¿no ve? Y aquí voy a poner más y aquí igual. De x. Lo que va a venir aquí viene la función de x. En este caso es esto de acá, ¿no ve? Y lo mismo para aquí. Entonces vamos a tener dos integrales definidas de la misma función, pero con diferentes valores, o sea, con diferentes rangos o diferentes límites. ¿No ves? ¿Se entiende? Entonces, es ahí la importancia de graficar primero para darme cuenta cómo queda la gráfica, si voy a hacer una o dos integrales. Entonces, ¿cómo se dan cuenta que tienen que hacer una y dos? Porque la función corta en más de 2 puntos al eje de las X. Porque si solo cortara en 2 puntos, ya tuviera yo ahí mi valor de A y mi valor de B, ¿no? Y fuera simplemente de A a B el área. Por aquí tengo 3 puntos. Tengo el menos, en este caso tengo aquí el -1, ¿no? Aquí el 2 y aquí el 0. Pero aparte de eso, también tengo estas líneas. Esta recta. Entonces yo todo eso grafico y digo, bueno, aquí tengo un rango con esta área y aquí tengo este otro, ¿no? Con esta otra área. Ahí está. Bueno, ¿se entendió todo eso? Ya. Sí, no, todo claro. Entonces aquí está lo mismo que les había escrito hace rato. Área 1, área 2. La primera va de -1, de -1/2 a 0. Y la segunda de 0 a 2. Ahora, otra cosita. Hay veces, en algunos ejercicios que son parecidos a este, ¿no? Donde tenemos un polinomio al cubo, donde va a cortar en 3 puntos al eje de las X. En algunos ejercicios, estos valores de aquí, estos valores de acá, de -1/2 y 3 medios, algunas veces coinciden con esto de acá. O sea, puede ser que el ejercicio le diga una función x al cubo menos x al cuadrado menos 2x, y estos dos puntos de acá puede ser que sea x igual -1, el mismo que acá. Y el otro va a ser x igual 2. O sea que las rectas pasan cabalmente por donde la curva corta. Acá, digamos. Por ahí va a pasar la recta. Justo. Entonces, en ese caso, usted ya no tendría que hacer quizás todo esto, ¿no? Que he hecho. Aunque podría igual. Pero ya sería más fácil, ¿no? Directo sería de -1 a 0 y de 0 a 2. ¿Ya? Por eso la importancia de hacer la gráfica de entrada. Usted haga la gráfica para que tenga el panorama más claro. No empiece haciendo analíticamente. Haga la gráfica. Use la tecnología. Yo sé que todos tienen aplicaciones en sus celulares y ahí está el GeoGebra. Hagan la gráfica y después resuelvan analíticamente. ¿Ya? Ahora, yo también sé que hay algunas aplicaciones que resuelven inclusive analíticamente todo, ¿no? Pero eso pues ya es a su conciencia de ustedes, digamos. El que quiera aprender, ¿no? Porque ahora para copiar se puede de todas formas, ¿no? Yo siempre digo, si aprenden bien cálculo 1, la ingeniería es pichanga. Hasta la misma física sale del cálculo 1. La misma física.
Bueno, entonces proseguimos al cálculo de las áreas. Tenemos A1, vamos a calcular el área 1, que era de menos 1/2 a 0, ¿no es? Ahora esta integral no es una integral complicada, es una integral sencilla. Vamos a aplicar la fórmula número 1 de la tabla para partir esto en 3 integrales. Ahí está. Y ya lo he hecho directo, lo he resuelto. Se ha partido cada una con su integral y aparte ya está resuelto. La primera es x a la cuarta sobre 4. Ya estoy yendo un poco más rápido. Son integrales fáciles. ¿Listo? Y al final he usado la forma de corchete y al final poner estos valores, ¿no? Menos 1/2 y a 0. ¿Ya? He integrado cada uno de estos aplicando la fórmula número 1 de la tabla, solamente que no lo he puesto ese paso, lo he pasado directo. A ver, ahí. Entonces, ahora después de esto, una vez que ya lo integré, tengo que aplicar f de b menos f de a. F de b, ¿cuál es f de b? Es 0. O sea, donde hay x tengo que poner 0. Ahí está, mire, 0, 0, 0. Donde había x puse 0. Menos f de a. ¿Y cuánto es f de a? Menos 1/2. Entonces, en la misma función, esto acá, en esta función primitiva, esta de acá, porque esta es la primitiva, ¿no es? Donde había x, ahora pongo menos 1/2. Ahí está, menos 1/2. He usado paréntesis y ya está. Y después, como ya saben, todo esto es fácil, es resolver, es aritmética, es sumar y restar fracciones. Todo esto de aquí se va a hacer 0. 0 elevado a la cuarta, 0. Dividido entre 4, 0. Y aquí igual 0, 0. Todo va a ser 0. Todo esto es 0. ¿Ya? Ahí está, ¿ven? 0 menos y todo esto. Aquí, ojo con los signos. Ya no se olviden. Por ejemplo, si aquí el exponente es 4, este signo de acá se va a volver positivo, ¿no es? Porque el exponente es par. Pero en este caso acá, que el exponente es impar, el signo negativo va a prevalecer hasta el final. Y este signo negativo va a hacer cambiar este de acá, si va a ser positivo. ¿No ves? Aquí está, por ejemplo. Entonces, ojo con los signos. Sigo recalcando eso. Es que eso les puede hacer variar todo. Y aquí está, y lo demás es ya sumar estas fracciones, suma de fracciones, y se acabó el problema. A1 igual 37 dividido entre 192. En la calculadora, 0,19. Listo. Fácil, ¿no es? Vamos por el otro. La otra, la misma función, solamente que ahora los límites son diferentes. O sea, va de 0 a 3 medios. O el rango, de 0 a 3 medios. Hago exactamente lo mismo que arriba. Fíjense, aquí he puesto lo mismo, si se dan cuenta. Solamente que aquí los valores van de 0 a 3 medios. Después aquí me cambia. ¿Cuál es f de b? ¿No es? Porque vamos a hacer la diferencia. F de b menos f de a. F de b aquí es 3 medios, el de arriba. Entonces ahí está, 3 medios, 3 medios, 3 medios. ¿No es? Menos f de a. F de a aquí es 0. Entonces ahí pongo, donde había x, pongo 0, 0, 0. Y de la misma forma, todo esto acá se hace 0. Ahí está. Y aquí lo saqué de forma directa ya. Todo esto usted lo pone en su calculadora. 3 medios a la cuarta dividido entre 4, 1,26. Menos 3 medios elevado al cubo dividido entre 3, 1,12. ¿Listo? Ahí está, en la calculadora. Igual, no solamente cuidado con los signos, sino que también cuidado al meter todas estas fracciones y exponentes a su calculadora. ¿No ves? Porque se pueden equivocar igual. Y yo sé también que en las calculadoras es muy importante usar los paréntesis. En las calculadoras tienen que usar paréntesis igual, al menos en la mayoría. Hay que ser ordenado inclusive para meter esto en la calculadora, porque si no la máquina se lo interpreta mal y le va a salir otra cosa. Y ahí está, resultado. Ahora, notar aquí este valor negativo. Este valor negativo solo me está diciendo que el área está debajo del eje de las X, nada más. No se asuste si sale negativo. Simplemente
en esta parte de aplicaciones de integral definida, un resultado negativo, nosotros lo interpretamos como que está debajo de la curva o parte del área está debajo del eje de las X. Quizás no toda el área, pero parte del área está debajo del eje de las X, o si no todo. En este caso, toda nuestra área, esta área 2 está debajo del eje de las X, ¿no? Habíamos visto en la gráfica hace rato. Entonces ese signo negativo solo me está diciendo eso, nada más. Por lo tanto, después inmediatamente usted lo cambia y lo pone positivo y le aumenta ya la U. Listo, nada más. Si usted quiere puede escribir acá. El signo negativo significa que el área está debajo del eje de las X. ¿Ya? Nada más. Quizás no toda el área está debajo del eje. A ver, fíjense, volvamos. Aquí está la gráfica, fíjense. Fíjense el área 2. Nuestra área 2 era esta de acá, debajo del eje de las X. Por eso sale negativo. Ahora, puede ser, en este caso, toda el área 2 está debajo del eje de las X. Algunas veces, el área 2 está parte abajo y parte arriba del eje de las X. Y también va a salir negativo. Solo sale positivo si todo el área está arriba, como esta partecita de acá, digamos. ¿No es? Pero, de nuevo, no se asusten si sale negativo. Si usted ha hecho todo esto bien, si ha tenido cuidado con los signos, con los paréntesis y al poner a la calculadora, el resultado está bien y el negativo simplemente les está diciendo que toda el área o parte del área está debajo del eje de las X, nada más. Y aquí sumamos. Suma total. A1 más A2. A1, 0,19, A2, 2,11. Resultado final, 2,305 unidades. La unidad que sea, dependiendo de para qué esté aplicando esto, ¿no? Y ahí está el resultado final. Caso número 2. Este es el último caso y con esto cerramos. Área encerrada entre dos curvas. Ahora sí, ya nada que ver el eje de las X. Tampoco me van a dar valores, no me van a dar valores de X1, X2. Aquí simplemente me van a dar dos funciones. Dos funciones. Puede ser una curva, puede ser una parábola, puede ser una función cúbica, puede ser rectas, ¿no? No van a ser dos rectas, ¿no? A lo mucho será una. Y aquí está la explicación gráfica. Fíjense, área entre las dos curvas, encerrada entre las dos curvas. Yo podría inclusive, le podría aumentar encerrada entre la intersección de las dos curvas. Porque fíjense que estas curvas están haciendo intersección, si se fijan. Nada que ver el eje de las X, ¿no ves? Podría ser que esto esté encima del eje de las X y cortando, no puede ser, se puede dar. Pero aquí lo importante es que las dos curvas, fíjense, f de x, que está con azul fuerte, y g de x, que es otra función. Hace rato en el caso 1 solo teníamos una función, ¿no? Lo otro que nos daban eran puntitos, así como esto, x1, x2, en este caso tenemos 3, ¿no? Pero solo nos daban una función o una curva. Aquí tenemos dos. Y entre estas dos curvas o entre estas dos funciones, que es lo mismo, curva o función, hay una intersección, fíjense. Una intersección aquí en este punto. Aquí tenemos una intersección que es x1. Aquí tenemos otra intersección, x2. Y aquí tenemos otra intersección. Tenemos tres intersecciones. Entonces, el área encerrada entre estas dos curvas y esas intersecciones, eso es lo que vamos a encontrar. ¿Ya? Y aquí no siempre van a ser tres funciones, mejor dicho, no siempre van a ser dos funciones, puede ser tres igual. Puede ser tres, pueden ser tres. Y quizás hasta más, pero ya en la práctica como que se usa hasta tres he visto yo. Pero no es que no se pueda hacer un área encerrada entre 5 curvas, por ejemplo. Se puede, pero eso sí que es súper raro, ¿no?
Aquí vamos a hacer un ejemplo con 2 y con 3 curvas, ¿ya? Vamos con esta primera. Este es un área enterrada que vamos a encontrar, que tenemos que calcular entre dos curvas. Y tenemos ahí dos polinomios. Dos polinomios, fíjense. Cada polinomio de grado 3. ¿No ves? Dos polinomios. Como siempre, empezamos graficando. Grafique. Listo. Así va a quedar la gráfica, ¿ya? Esta gráfica en realidad queda un poco más alargada hacia arriba y hacia abajo. Lo que pasa es que en el GeoGebra yo hice, fíjense, esta distancia de menos 1 a 0 es la misma que, por ejemplo, de 0 a 2, ¿no ves? ¿Se dan cuenta? Cuando esta distancia de 0 a 2 debería ser pues el doble que esta de acá, ¿no es cierto? Porque de aquí a aquí hay 2 y aquí hay 1, ¿no ves? Pero eso yo lo acomodé en el GeoGebra, se puede hacer, ¿no? Eso se puede hacer en el GeoGebra. ¿Por qué lo acomodé? Porque si yo pongo, si aquí yo ponía lo normal, si aquí fuera 1, aquí 2, aquí 3, por ejemplo, igual que el eje de las X, esta gráfica me iba a salir pues así, digamos, así va a ir hasta arriba casi, y aquí hasta abajo. O sea, me iba a faltar pantalla más o menos. Por eso lo acomodé ya, eso solamente por si algún curioso se da cuenta, ¿ya? Bueno, entonces de esta forma ya la gráfica se puede apreciar mejor. Tenemos ahí, ¿no? Entonces aquí lo primero que tenemos que fijarnos es dónde cortan, porque necesitamos los puntos de corte. Los puntos de corte de estas dos funciones, o sea, de intersección, donde intersectan estas dos funciones, estas dos curvas, van a ser los rangos o los límites de mi integral. Entonces, gráficamente, yo podría más o menos al buen ojo, a ver, sería por aquí más o menos, en 2, en menos 2 estaría cortando, ¿no? Acá, digamos. El otro corte, evidentemente, es aquí en 0, fíjense. Y la otra intersección o corte va a ser aquí en 3, ¿no? Parece que entonces, ahí tenemos mis tres puntos de intersección, ¿no? Este de aquí y aquí abajo, ¿no? Entonces, en x menos 2, x igual a 0 y x3. Pero analíticamente lo vamos a hacer también, no solamente aquí en la gráfica, que aquí se puede ver. Analíticamente, para yo determinar dónde dos curvas se intersectan o se cortan, yo igualo las dos curvas, las dos funciones, las igualo y de ahí, una vez igualado, despejo el valor de x y a ver cuántos me salen. ¿Ya? La cantidad de valores de x que me salga van a ser los puntos de intersección de estas dos curvas. Entonces ahí tenemos las dos funciones. Una vez que las he igualado, término semejante. Término semejante en un solo paso me va a quedar así y al final lo igualo a 0. ¿No ves? Esto usted si quiere lo hace con calma en su casa, le va a salir esto. Y esto, aquí yo puedo factorizar la x, ¿no ves? Ahí está. Aquí factoricé la x y esta x está aquí. X igual a 0 porque está multiplicando. Y después todo este paréntesis de acá, sexto caso, igual a 0 y me salen ahí también. Parecido a lo que hice en el anterior, hace dos ejercicios atrás, ¿no? Entonces ahí tenemos x sub 0, x3 y x igual a menos 2. x0, 3 menos 2. Lo mismo que habíamos definido acá, ¿no? Claro, lo que pasa es que aquí el GeoGebra es bastante fijo con la gráfica y se puede obtener, ¿no? Pero analíticamente es bueno que lo haga, ¿no? Ahí está. Entonces, estos son mis valores para la integral. Ahí está. Voy de menos 2, que es el menor de todo. El menos 2 es el menor de todo. De menos 2 a 0, aquí. Entonces, este es mi primero, aquí es la primera y este es el segundo. De menos 2 a 0 y después de 0 a 3. ¿Ya?
obviamente el área que voy a definir y que estoy buscando es esto, ¿no? Este es mi área. Ese es el área. ¿No ves? Entonces ahí tengo mis dos integrales. Ahora, la pregunta. Esta parte de acá, fíjense, es esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner acá como función? Lo que yo he igualado. El resultado que tengo de igualar estas dos funciones. Una vez que yo igualo las dos funciones, reduzco términos semejantes y lo igualo a 0. Ese resultado es el que voy a poner para acá, para las dos, ¿ya? Para las dos. ¿Se fijan? Ojo con eso. Tengo dos funciones, igualo las dos para sacar los puntos de corte, ¿no es? Bien. Pero una vez que ya definí los rangos de la integral, tengo mis dos áreas, todo. ¿Qué es lo que voy a usar acá? ¿Qué función? ¿Voy a usar la primera, la segunda? No, ni la una ni la otra, sino la igualación de las dos. Igualo las dos, reduzco términos semejantes y al final igualo a 0, ¿no ven? Al final igualo a 0. Y esto de aquí en realidad es lo que yo voy a usar para las dos. ¿Ya? Entonces esta es otra diferencia del primer caso. Entonces, y de aquí en más ya es fácil, ¿sí o no? Una vez que ya usted tiene bien armado esto de acá, esto está bien definido, lo demás es sencillo, ¿sí o no? Es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Resolver esta integral es sencilla, igual a aquí abajo. Lo importante es que usted defina bien esto. Los rangos bien definidos, aquí, acá, bien definido esto, se ayuda a usted haciendo primero la gráfica para que esté más clarito. Si no está clara con la gráfica, pues agarra y hace analíticamente todo esto, ¿no? Y ahí va a quedar más claro todavía, ¿no? Y después tener cuidado que aquí no va ni la primera ni la segunda función, sino las dos igualadas a 0, ¿no? Igualadas ambas, reducción de términos semejantes y después igualar a 0, y eso viene aquí y eso también viene para la otra. Entonces la clave es armar esto de aquí abajo. Esto usted lo arma bien y lo demás ya usted sabe pichando, ¿no ves? Porque si aquí se equivoca en un rango, en un número, o no es, o puso la primera función para esta y para la segunda puso la segunda función y ahí ya se equivocó. Vamos entonces, empecemos con el área 1, ¿no es? Porque eran dos áreas, ¿no es? Área 1, ahí está el área 1. Fíjense, lo estoy haciendo de forma directa, ya estamos llegando a la hora, ya son las 9 ya, a ver, unos 10 minutos más acabamos. Tenemos ahí ya está integrado esto, ya está integrado, todo integrado, tenemos los rangos y aquí ya lo resolvimos, fíjense. Aquí f de b era 0, el de arriba, la b es el de arriba siempre, 0, 0, 0, esto se va a hacer 0, todo esto. Y después menos 2, donde había x pongo menos 2, ¿no? Y de nuevo, sigo repitiendo, cuidado con los signos, cuidado con los exponentes. Este exponente 3 va a hacer que este negativo permanezca. Y después se va a hacer positivo con este otro negativo de acá, ¿no? Por ejemplo. En cambio, estos exponentes pares, no. Estos exponentes pares hacen que el signo desaparezca, se haga positivo. Y ahí está. Lo demás es cálculo nomás de sumar, restar fracciones y listo. Área 1, 16 sobre 3. No es más. Y vamos por el otro área. El mismo ejercicio, fíjense, solamente que cambian los valores de la integral. ¿No? O sea, va de 0 a 3 ahora. De 0 a 3, todo lo mismo, fíjense. Esto de acá es lo mismo, solamente que de 0 a 3. Aquí el b va a ser 3.
Donde había X pongo 3, 3, menos F de A. Donde había A pongo 0, porque ahora mi A es 0, ¿no? Ahí está, 0, 0, 0. ¿No ves? Bueno, aquí está con menos 0. En realidad no es menos 0, es 0 nomás. Lo que pasa es que lo cambié de aquí arriba. En vez del 2 le puse 0, pero es lo mismo, al final no me afecta, ¿no ves? El 0 es 0 siempre. Y ahí está. La segunda área, 63 dividido entre 4. Área total, esto sumo estos dos quebrados y casualmente me va a dar un número que si yo lo divido me sale 25 redondo. Aquí sale 25 redondo sin decimal. Usted si quiere puede sacarlo. Entonces el área total 25U. ¿Ya? 25U. Ahora, aquí otra cosita, fíjense. Aquí el resultado en realidad me había salido negativo, si usted se fija. ¿No ve? Pero lo volví a escribir acá ya con positivo. ¿Por qué me salió negativo? Ya les dije, ¿no ve? Porque esta área 2 está debajo del eje de las X. ¿No ve? En la gráfica lo pudimos ver, ¿no ve? Pero, como les mencioné, no se asusten con este signo, simplemente me está diciendo eso. ¿No hay dudas? Bueno, lo bueno que después pueden repasar el video, ¿no? Este es el último ejercicio. Es el último ejercicio porque tenemos 3 funciones. Es un poquito más complejo, son 3 funciones. 3 curvas. De la misma forma lo graficamos. Claro que aquí tenemos en realidad solamente una curva y las otras 2 son rectas, ¿no? Pero no dejan de ser funciones. Si bien son rectas, pero no dejan de ser funciones, ¿no? Ahí tenemos. El problema con este ejercicio que hay que ser más cuidadoso para definir cuál es aquí en realidad el área encerrada entre esas 3 curvas. Es facilito cuando tenemos 2 curvas. ¿Cómo definimos acá cuál es ese área encerrada entre las 3 curvas? ¿Ya? Bueno, una manera sería primero definiendo el área encerrada entre estas 2 primeras curvas, entre estas 2 primeras. Yo defino cuál es el área encerrada entre esas 2. Y después, una vez que defino eso, gráficamente estoy hablando, ¿no? Después defino el área entre estas otras 2, las que están encerradas en azul. Y la intersección entre estas 2 áreas es mi área final que yo tengo que calcular. ¿Ya? Esa es una forma. Entonces, ¿cómo sería en la gráfica? ¿Cuál es mi primer función? 2x más 1. ¿Dónde está 2x más 1? El azul, ¿no? Aquí está, fíjense. Esta es mi primera, f. F de x es esa, el azul. ¿Cuál es la segunda? G de x. G de x es x al cuadrado, es la parábola. La segunda función es la parábola. La parábola es esta lila o púrpura, ¿no ves? Entonces, el área formada entre 2x más 1, que es esta, y esta parábola, x al cuadrado menos 2, ¿cuál es ese área formada entre esas 2 curvas? Es esto, ¿no? Fíjense, lo estoy encerrando ahorita. Esto y esto. Esta es mi área entre esas 2 curvas. ¿No es cierto? Sí, ¿no ves? Entre esas 2. Entre esas 2. Esa es mi área. Olvídense de la rosadita, de la H. Solamente miren la parábola y la recta azul, f de x. Entonces, esa es la área, por ejemplo, entre esas 2 curvas. Ahora, voy a encontrar el área de las otras 2, ¿no? Como le dije, ahora voy a encontrar de la misma parábola, pero con la otra recta. Esta recta color rosada, que es menos x más 4, mejor dicho, menos x más 4. El área encerrada entre la parábola, ¿no? Entre la lila y la recta, esta recta rosada, ¿cuál es? Es esto, fíjense, ¿no ven? Es todo esto,
¿No ves? ¿Se fijan? Ahí tenemos las dos áreas. Entonces, ¿cuál va a ser el área encerrada por estas tres funciones, por estas tres curvas? La intersección de estos dos que hemos hallado. Y la intersección de lo que hemos hallado es esto. Esto que estoy haciendo con amarillo. No sé si se nota el amarillo. Ahí está. Esa es el área. Esta área que he pintado con amarillo, esa es nuestra área encerrada entre estas tres curvas o tres funciones. Esa es una forma y creo que yo la considero la más práctica, ¿no? Apoyándose de la gráfica. Es ahí la importancia de hacer la gráfica de entrada. Yo sé que muchas veces, algunas veces se enseña a que de entrada se vaya a la parte analítica y al final se haga la gráfica, ¿no es? Nosotros mismos, inclusive en varios temas, hemos dicho al final estamos haciendo la gráfica, ¿no es? Pero aquí es mucho más práctico hacer la gráfica de entrada. Y considerando que hay aplicaciones que grafican rápido, pues mejor todavía. Entonces ahí está, esa es nuestra área, ¿ya? Esa es nuestra área, la que está de amarillo. Entonces voy a borrar lo demás. Lo voy a borrar todo, ¿ya? Entonces, pero ya saben cuál es la gráfica. El área, ¿no es? Ya. Ahora, gráficamente nosotros podemos ver entonces, gráficamente, aquí tenemos un punto. A ver, otro color voy a usar, rojo. Aquí tenemos un punto en -1, ¿no es? Porque va de aquí la gráfica, de aquí, fíjense, va la gráfica, hasta acá, ¿no es cierto? Y este es -2. Entonces nuestra área va de -1, fíjense, gráficamente nos podemos dar cuenta, de -1 hasta 2, ¿no es? Ahí está. Pero aquí hay otro punto, fíjense, aquí hay otro punto. Entonces este punto que está en 1 va a ser que todo esto sea área 1 y esto sea área 2. Gráficamente, así quedaría. Entonces, gráficamente yo tendría que armar mi integral de -1 hasta 1, ¿no? A ver, sí. Y de -1 hasta 2. A ver, vamos a ver. Ahora, analíticamente lo que tengo que hacer es empezar a igualar todas las curvas, todas las funciones. Empiezo igualando la f de x con la g de x. Aquí está, f de x y g de x. Igualo, fíjense, estoy igualando y después términos semejantes, igualo a 0. Me salió así, fíjense, caso de factorización y me sale x sub 1 igual a 3 y x sub 2 igual a -1. Ahí tengo dos puntos de intersección. ¿Ya? Estoy encontrando los puntos de intersección. Puntos de intersección de estas tres curvas. Aquí tengo dos ya, en 3 y en -1. ¿No ves? Voy a continuar ahora con el siguiente. Ahora voy a igualar g de x con h de x. O sea, ahora estoy igualando g de x, que es la parábola, con h de x, menos 4 más 4. Igualo, y lo mismo, reduzco términos semejantes. También me sale un caso de factorización. Saco x sub 3 y x sub 4. O sea, dos puntos más de corte, en -3 y en 2. Y después, por último, igualo el f de x con el h de x, o sea, el primero con el último. ¿No ves? Son todas las posibles igualaciones, ¿no? La primera con la segunda, ¿no ves? La segunda con la tercera y después la primera con la tercera. Eso. Entonces aquí igualo f de x con h de x. Fíjense, aquí es no hay x al cuadrado, o sea, es de primer grado todo, término semejante, me sale 3x igual a 3 y al final x igual a 1, x sub 5. Entonces tengo 5 puntos de corte, fíjense. Qué barbaridad, 5 puntos de corte. O sea, en 5 puntos la curva
o mejor dicho, estas tres curvas se intersectan en 5 puntos. ¿Dónde están esos 5 puntos en mi gráfica? Aquí hay uno, miren. Hay uno, ese es el -3. ¿Dónde está el -3? Aquí. ¿Dónde está el otro? En -1. -1, aquí está el -1. ¿Dónde está el siguiente? Acá. En 1, 1 positivo. Aquí está el 1 positivo. ¿Dónde está el otro? Aquí, en 2 positivo. Aquí está el 2 positivo. ¿Y dónde está el otro? Acá, en 3. 3 positivo. ¿Listo? Ahí tengo, pero no todos me sirven porque hemos definido gráficamente que nuestra área es esto de acá. Por lo tanto, los puntos que a mí me interesan son esto, este y este, y nada más. Que son los que yo les había dicho hace ratito, no es gráficamente, por aquí lo hemos hecho analíticamente. Analíticamente igualamos la función 1 con la 2, la 1 con la 3 y la 2 con la 3, y nos fijamos de todos los puntos cuáles son los que realmente están en la curva, en el área que queremos, ¿no ves? Entonces ahí está. Ya tenemos entonces los puntos que nos interesan, ¿no ves? Los puntos que nos interesan, -1, 1 y 2. Entonces ahí tenemos el primero. De -1 a 1, aquí estaba, ¿no ves? Fíjense, de -1 aquí hasta 1. ¿Ya? Y después de 1, de este punto aquí de intersección de 1, se va hasta el siguiente, hasta 2. Primero empecemos con -1 a 1. Lo mismo que hace rato. Todo lo demás es fácil. Esta es una integral sencilla. Lo voy a hacer de forma directa. Ahí está integrado de -1 a 1. ¿No ves? Ahí está, de menos f de b menos f de a, donde había b que es 1 positivo. Reemplazo donde estaba la x. Y aquí el -1, ¿no? El -1. Y ahí está. Lo estoy haciendo, estoy yendo más rápido porque no, se nos hizo muy largo. Entonces ahí tenemos la primera área, 5,33. Notar que aquí igual me salió negativo. ¿No ves? Me está saliendo negativo. ¿Por qué me sale negativo? Porque esta primera área que estamos encontrando, que era esta, ¿no ves? Esta primera área está tanto arriba como abajo. ¿No ves? Entonces por eso está con negativo. Pero no se preocupen, ya les había dicho, no se hagan mucho problema con si sale negativo, no pasa nada. Lo importante es que esto esté bien sumado, que esté bien sumado, ¿no? Respetando los paréntesis, los signos y todo eso. Vamos con el otro, con la otra área, de 1 a 2. ¿Ya? Ah, ya. Me estaba olvidando de comentarles algo acá. Fíjense, ¿qué es lo que estoy usando acá? Esto es importante. Me estaba olvidando. Esto de aquí. ¿Cuál estoy usando? Fíjense que aquí obtuvimos 5,33, ¿no? Pero fíjense acá. ¿Acaso no es diferente esto? Es diferente, ¿no es? ¿Cuál estoy usando? Cuando hablábamos hace rato de que eran solamente dos curvas, área encerrada entre dos curvas, lo que yo ponía en estos dos lugares eran esas dos curvas igualadas, ¿no ven? ¿Se acuerdan? Igualábamos a 0 y eso uno, pero aquí son tres curvas. ¿Cuál voy a poner? ¿No es cierto? ¿Cuál? Ahí hay una gran diferencia. Entonces aquí tenemos el x al cuadrado menos 2x menos 3. Entonces, para esta primera integral, o sea, el que va de -1 hasta 1, ¿no ves? Que es todo esto. Para esta primera área, fíjense que en esta primera área no toca pito, vamos a decir, como dicen muchos, ¿no ves? Ni voz ni voto. Esta curva, esta recta rosada, que es la HX, ¿no es cierto? O sea,
Fíjense que acá esto está surgiendo, es como que yo tenga mi parábola, listo, la parábola, ¿no ven? Ahí está. Y tengo mi recta, ahí está. Área entre dos curvas, entre la parábola y esta recta, aquí está mi área entre dos curvas, ¿no ves? Pero resulta que me dijeron que aparte de eso, solamente va a ser entre, a ver, un ratito, entre esta línea y esta línea, ¿no es cierto? O sea, yo tengo que igualar esta curva con esta recta, ¿no ves? Y esa igualación va a venir en mi integral en esta parte de acá, ¿no ves? Ahí va a venir de x, listo, ¿no ves? Eso es lo que va a venir. O sea, esta f de x que va a venir aquí va a ser lo que yo voy a igualar entre esta parábola y esta recta. Pero los límites de acá, arriba y abajo, van a estar dados por esta línea roja de aquí y esta otra de acá. ¿No ves? ¿Cierto? Porque me están diciendo que si bien va a ser entre estas dos curvas, pero me pone una restricción más. Va a haber entre este punto de acá y este punto de acá. O sea, solamente esto de acá, digamos. Lo mismo acá. Yo ocupo esta f de x de aquí. Esta f de x de acá es la igualación de la parábola con esta línea, con esta recta azul. ¿Por qué es eso? Solamente que está restringida a este punto de corte. O sea, va de -1 hasta este 1 nomás. Por eso es que para esta primera integral yo estoy usando la función, la parábola. ¿Cuál es la parábola? G de x y 2x, esta de acá. Eso que está igualado. X al cuadrado menos 2x menos 3. Eso estoy usando. Eso va a venir aquí. Y para esta otra partecita de acá, para esto otro, porque esta es la otra área, ¿no? Esta es la otra área. Para esta otra área, yo voy a ocupar la igualación que salga de la misma parábola, pero con la otra recta. ¿No ves? Con la otra recta. O sea, es la parábola con esta de acá sería. ¿No ves? G de x con hx. Hx es la línea rosada. Eso es lo que yo voy a poner aquí para mi otra integral, para hallar la otra área. Y los valores, estos valores de la integral arriba y abajo, van a estar dados, pues, en este caso por -1, este de acá que es -1 y este que es 2, no, este es 1 positivo, mejor dicho, 1 y este es 2. Solamente en ese rango. ¿Ya? Espero que se haya entendido. Entonces, esto ya, bueno, ya lo habíamos visto. Este es un procedimiento mecánico fácil para hallar, resolver esta integral sencilla y sumar y restar quebrados, ¿no es? Aquí, como les decía, aquí estoy ocupando la función de igualar la parábola con la recta f de x, ¿no? Que era el azul en nuestra gráfica. Y aquí está la misma parábola, pero con la otra recta, la rosada. ¿Ya? Eso es importante. Y después todo lo mismo, fíjense, todo lo mismo, ¿no? Va a ser de 1 a 2, de 1 a 2. Hacemos f de b menos f de a y ahí está, jóvenes. Se acabó el problema. Aquí me sale 2,16. Y el área final va a ser, sumo los dos, 7,5 U. ¿Tienen alguna duda?